Hoy hay 12.000 niños y niñas en Extremadura que se están desplazando en autobuses que carecen de contrato que les vincule con la Junta de Extremadura. Me gustaría saber si el presidente lo sabe. Si el presidente es consciente de que hoy hay 12.000 niños y niñas circulando por las carreteras de Extremadura en autobuses que carecen de vinculación contractual con la Junta. Y voy a contar un poquito la historia. Había un contrato con una serie de empresas que podía o haberse prorrogado o sacarse de nuevo a licitación, y se optó por la segunda fórmula. Se sacó a licitación, con lo cual el contrato está cumplido. Y no se ha prorrogado, está cumplido, acabado. Tenía que haberse celebrado la mesa de negociación. Han tenido 2 meses para poder hacerlo. Han dejado que empiece el curso escolar sin que se resuelva. Estaba hoy convocada a las 10 de la mañana la mesa de contratación para definitivamente adjudicar los contratos. Se ha suspendido, se ha aplazado o no sé qué es lo que ha ocurrido. Y en el día de ayer, a las 7 de la tarde, había montones de alcaldes en Extremadura recibiendo llamadas de sus ciudadanos que no sabían si al día siguiente iba a venir autobús o no iba a venir, cuál iba a venir y dónde iba a venir y a qué hora. Y no existe ningún tipo de contrato. Y si lo hay, que lo enseñen hoy.